El hombre era claramente el jugador más fuerte calificado para convertirse en un dios, pero renunció a ello de forma decisiva y eligió vivir entre la gente corriente. Activó la carta de reversión del tiempo sin dudarlo. Los dioses malignos no podían comprenderlo. Poder supremo, vida eterna, dominio sobre el universo, y lo abandonó todo porque había perdido demasiado en el camino. Su familia, sus amigos y su amada. ¿Acaso el camino a la divinidad estaba destinado a ser solitario? No era la vida que él quería. Y lo que los dioses malignos nunca podrían saber es que múltiples seres divinos residían en el cuerpo de este hombre. Hace 20 años, un juego llamado el Día del Encarcelamiento descendió sobre la Tierra trayendo desastre y oportunidad. Los humanos fueron seleccionados a la fuerza y al azar para participar. El juego consistía en innumerables mazmorras con diferentes reglas y dificultades. Completarlas otorgaba cartas poderosas que podían cambiar el destino, pero aquellos que fallaban pagaban con sus vidas, quedando atrapados para siempre dentro del juego. Lo que originalmente era un pasatiempo creado por dioses cósmicos malignos, pronto enloqueció a innumerables humanos con ambición, cada uno creyendo que podría derrotar al jefe final, obtener una carta de rango S y convertirse en el ganador definitivo. Sin embargo, al final, solo este hombre sobrevivió. Pero esa divinidad no era lo que realmente deseaba, y por eso rechazó la oferta. Su desafío enfureció a los dioses malignos, que intentaron destruir el planeta en el que vivía, pero calcularon mal, pues el hombre poseía una carta que ni siquiera los dioses malignos podían controlar. La carta de reversión del tiempo, un as en la manga que había guardado para el momento adecuado. Podía reiniciar el tiempo, borrar los recuerdos de todos excepto los del usuario y restaurar el mundo a su estado original, otorgando una oportunidad para reescribir el destino. Los dioses malignos no podían hacer nada al respecto. Cuando la carta se activó, el tiempo mismo comenzó a retroceder. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró tumbado en la cama de un hospital. Se miró sus propias manos. Realmente había regresado. Entonces una voz llegó a sus oídos. Sao 11, ¿volviste a ver esas cosas malas? Era la voz de su madre. Lo miraba con preocupación. No tengas miedo. Mamá está aquí. En su vida anterior, desde que fue arrastrado al juego del Día del Encarcelamiento, nunca había vuelto a ver a su madre despierta. Su conciencia había quedado atrapada en el juego, dejando su cuerpo real en estado vegetativo. La última vez que le había hablado con claridad había sido hacía muchos años. La agarró con fuerza. Mamá, te he extrañado mucho. Ella no sabía por qué se había puesto tan emotivo de repente y lo consoló con delicadeza. En el fondo, se preguntaba si el estado de Sao 11 había empeorado. El nombre del hombre era Luosi, un paciente internado en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Kinsan, diagnosticado desde niño con un trastorno de identidad disociativo grave, múltiples personalidades. Su mente siempre estaba llena de varias voces, pero nadie le creyó jamás. Así que estaba atrapado en el hospital. Anhelaba trabajar, anhelaba amar, pero esos deseos parecían insignificantes. Todos los demás podían llevar una vida normal, pero él no, y ya no le quedaba mucho tiempo. Solo quedaban 34 minutos antes del descenso. El día del encarcelamiento arrastraría a la fuerza la conciencia del jugador al juego. Si uno fallaba, nunca regresaría a la realidad. Los novatos siempre eran lanzados a la mazmorra para principiantes de rango E, así que tenía que escribir todos los métodos que recordaba para superarla. Planeaba terminar en 10 minutos. Necesitaba escribirlo de forma lo bastante sencilla para que su madre lo entendiera y pudiera sobrevivir. Y necesitaba 2 copias, una para King Sai también. Su madre le dijo que no escribiera demasiado. El doctor dijo que necesitaba descansar. Había estado enfermo desde niño. Su padre quiso abandonarlo, pero su madre insistió en tratarlo. Después de agotar todos sus ahorros, su padre aún así abandonó a la familia. Su madre lo crió sola, a menudo enseñándole a leer después de largos y agotadores días. Solo después de perderlo todo se dio cuenta de que una vez había poseído todo lo que importaba. Así que esta vez, reuniría todas las cartas de rango con un único objetivo: salvar este mundo y masacrar a esos dioses malignos. Justo en ese momento,
King Sai entró corriendo con una caja de fruta, gritando, «Sí, Sai, vine a verte de nuevo. Te traje tus naranjas favoritas». Suin era el único amigo que Luosi había tenido. Cuando Luosi era niño, lo molestaban mucho y Suin siempre intervenía para protegerlo. Así es como se hicieron amigos. En su vida anterior, Suin murió en una mazmorra mientras lo ayudaba a completarla. En esta vida, Luosi nunca permitiría que esa tragedia volviera a ocurrir. Suin notó rápidamente que algo andaba mal y preguntó, ¿estabas escribiendo una novela? Me encantan las novelas. Déjame leerla. Luosi respondió que era un manual de estrategia. Confundido, Suin dijo, ¿pero el doctor no te prohibió jugar videojuegos? Luo no tuvo más remedio que decir que era un juego al que tenía que jugar. Creyéndose muy listo, Suin adivinó, ya entiendo. Una obra maestra triple a que debes jugar aunque el mundo entero intente detenerte. ¿Verdad? Más o menos, dijo Luosi, entregándole 2 cuadernos. Este está casi terminado. Léelo con atención. Luego ve con mi mamá y deja que lea esta copia. Le recordó a Suin que lo leyera en serio. Cualquier cosa que pudiera recordar podría salvarle la vida más tarde. Suin todavía sentía que Luosi actuaba de forma extraña hoy, pero de todos modos aceptó para proteger a las personas que le importaban y derrotar a los dioses malignos. Luosi tenía que convertirse de nuevo en el jugador más fuerte, superar todas las mazmorras y reunir las 15 cartas de rango S ocultas en el mundo del juego. En el día del encarcelamiento, completar mazmorras y matar monstruos otorga a los jugadores cartas que van desde el rango E hasta el rango S. Cartas de objeto, cartas especiales, cartas de arma, cartas de atributos, todas capaces de otorgar poderosas habilidades. Pero solo había 15 cartas de rango S en total, cada una única e imbuida de poderes especiales que ni siquiera los dioses malignos podían controlar por completo, como la carta de reversión del tiempo. Estas cartas eran la oportunidad destinada a Luosi. Solo reuniéndolas tendría una oportunidad contra los dioses malignos. Cuando solo quedaba un minuto para que descendiera el día del encarcelamiento, echó un último vistazo a la foto. Cuando llegó la hora, el mensaje del sistema resonó, felicitaciones. Has sido seleccionado como jugador del primer lote del día del encarcelamiento. Cargando mazmorra, extrayendo alma, pensó Luosi. Esta vez, protegería todo lo que atesoraba, superaría todas las mazmorras y volvería a estar en la cima. Luego acabaría con esos dioses malignos que jugaban con su mundo. Bienvenido al mundo del día del encarcelamiento. Disfruta de tu juego. Jugador Luosi cargando. Mazmorra inicial de rango E, la compañía de la masacre. Escena generada. Transferencia de alma completada. Borrando los recuerdos reales del jugador. Preparando para implantar recuerdos del escenario. Pero al segundo siguiente, apareció una advertencia. El sistema seguía repitiendo. Advertencia, fallo al borrar los recuerdos reales del jugador. Advertencia, borrado fallido. El juego se trabó como si estuviera congelado. Entonces apareció otro mensaje, generando jefe de la mazmorra. Ahora puedes explorar libremente la mazmorra. El sabor familiar, la receta familiar. Las mazmorras del día del encarcelamiento eran extremadamente similares al mundo real. En la mazmorra para principiantes, los recuerdos reales de los jugadores serían borrados, haciéndoles creer que este mundo era el real, pues todo era igual que en su vida anterior. Lo siguiente que Luosi tenía que enfrentar era la mazmorra de rango E, la compañía de la masacre. Para superarla, tenía que derrotar a 3 monstruos de nivel jefe. Cada jefe tenía diferentes habilidades y la dificultad aumentaba bruscamente, algo brutal para cualquier jugador novato. Luosi abrió su panel de estado personal. Todos los atributos, habilidades y objetos estaban en 0. En este estado, era un completo novato. Derrotar a 3 jefes ahora era imposible. Primero tenía que activar sus estadísticas de jugador. En cuanto a esa bendición no identificada, podría estar relacionada con por qué conservaba los recuerdos de su vida pasada. Entonces se le ocurrió una posibilidad. Recordó una misión secundaria oculta en esta mazmorra. Si obtenía las cartas de atributos de esa misión y lo planeaba con cuidado, superar la mazmorra no era imposible.
Todavía quedaban más de 10 minutos antes de que la mazmorra comenzara oficialmente, aún había tiempo suficiente. Todavía había algo que molestaba a Lucy, la voz que escuchó en el momento de su renacimiento. Esa voz había resonado en sus oídos desde la infancia como una ilusión, pero esta vez podía entender su intención más claramente que nunca. Lo que decían estaba relacionado con salvar la tierra y derrotar a los dioses malignos. Para vencer a esos seres, quizás solo podría tener éxito trabajando junto a ellos. Si el tiempo se reiniciara y conservaran sus recuerdos, definitivamente podrían derrotar a los dioses malignos la próxima vez. No. Quizás el que regresó al pasado podría persuadir a la versión de sí mismo que carecía de recuerdos. Pero ¿qué significan realmente sus palabras? ¿Implicaba que además del poder de las 15 cartas de rango S, también podría obtener el poder de ellos? Lucy entonces entró a un baño. Aquí era donde tenía que conseguir la misión secundaria oculta y el cofre de recompensa. Aviso del sistema. Has llegado a una coordenada especial. Misión secundaria oculta activada. Abrió la puerta de una patada con fuerza. La cosa que estaba dentro se sobresaltó de miedo. Aviso del sistema. Cubículo oculto del baño de hombres abierto. Criatura de leyenda urbana detectada. Fantasma cobarde. A pesar de llamarse fantasma cobarde, la cosa se atrevió a mirarlo fijamente. Lucy no tenía intención de consolar a semejante criatura. Su expresión se ensombreció mientras espetaba: «Lárgate, o te arrancaré la cabeza». El fantasma cobarde casi muere del susto. Con un chillido, se dio la vuelta y huyó. Aviso del sistema. Has derrotado a la criatura de leyenda urbana fantasma cobarde. Su cofre del tesoro ahora te pertenece. ¿Un cofre misterioso, recompensa o susto? Desafortunadamente, sin una llave, no se podía abrir. Lucy se burló. ¿Quién es él? Un viajero en el tiempo del futuro no necesita llave. Abrirlo de un pisotón, problema resuelto. Sosteniendo las 3 cartas en su mano, recordó cuántos jugadores en su vida anterior fueron engañados por la información de la llave y perdieron la oportunidad. El miedo y las suposiciones eran los verdaderos obstáculos. Se suponía que esta era una victoria fácil al principio del juego. Resultaron ser 3 cartas de atributos: vitalidad, fuerza y agilidad, suficientes para activar sus estadísticas de jugador. Las usó sin dudarlo. El aumento fue leve pero inconfundible. Con esto, ahora tenía la fuerza básica para enfrentarse a los 3 jefes. Su panel de estado básico ya había cambiado. Activar las estadísticas significaba que se convertía oficialmente en un jugador real. Incluso en el nivel 1, esos atributos no eran algo que un humano ordinario pudiera igualar. Para probar su nueva fuerza, Lucy golpeó la pared sin dudarlo. La pared destrozada le dio una idea general de su poder de combate actual. Combinado con su experiencia de combate de la vida pasada, superar la mazmorra para principiantes ahora sería mucho más fácil, pero esto estaba lejos de ser suficiente. Para derrotar a esos seres y proteger el mundo, necesitaba cada gramo de poder que pudiera usar, incluido el poder del misterioso dueño de la voz. Mirando el panel que mostraba una bendición no identificada obtenida, sabía que primero tenía que resolver esto. Lucy le gritó al sistema: «Oye, el que me bendijo, ¿fue el dueño de esas voces? Respóndeme». Soltó una risa burlona de sí mismo. Por supuesto, probablemente no respondería. Para su sorpresa, llegó una respuesta: «Eso depende de ti». Una enorme sombra apareció ante él y se desvaneció con la misma rapidez. La voz de la sombra resonó: «Te hemos estado observando». Lucy se quedó helado por un momento y luego preguntó: «¿Quiénes son? ¿Esa bendición fue de ustedes? ¿Por qué ayudarme?». La sombra respondió: «Solo un pequeño truco. Si quieres ayuda de verdad, muéstranos primero tu valía». Luego desapareció por completo. Solo quedó un último mensaje: «Ve a luchar, muchacho. El tiempo se acaba». Lucy se sintió aliviado. Al menos su existencia estaba confirmada. Habló con firmeza: «Necesito su poder. Demostraré mi valía. Observen con atención». Al mismo tiempo, el sistema anunció que el jefe estaba a punto de descender. Le siguió otra advertencia: «Cuando termine la cuenta atrás, los jugadores que estén lejos de su puesto de trabajo serán juzgados como que han fallado la etapa».
Lucy corrió inmediatamente de vuelta a su puesto de trabajo. En el camino, se cruzó con dos jóvenes que se quejaban a gritos. Odiaban los juegos y gritaban que si no los dejaban salir pronto, destrozarían este lugar de porquería. Como era de esperar, siempre había idiotas que no entendían la situación. En el momento en que la cuenta atrás llegó a cero, las cabezas de los dos hombres explotaron. Todos los demás estaban aterrorizados. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue por esa cuenta atrás? Esto es real. Pero solo Lucy lo entendía. Romper las reglas en el día del confinamiento significaba morir rápido. La puerta se cerró de golpe. Alerta del sistema. Advertencia. El jefe de la zona se acerca. Todos los jugadores, busquen inmediatamente las armas disponibles y prepárense para enfrentar al jefe de esta etapa, la unidad del equipo de limpieza. La gente de abajo maldecía a gritos. ¿Así que el jefe nos encerró solo para hacernos pelear con él? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Déjenos salir. De repente, un espeluznante JR sonó. Lucy sabía que el primer jefe había llegado. En esta mazmorra de rango E, la única estrategia era derrotar a cada jefe que aparecía. Liderando el grupo iba una anciana de la limpieza que se reía JE y anunció, es hora de limpiar la basura. Era una capitana de limpieza de nivel 2, jefe de rango E. Resistencia, 1. Agilidad, 2. Fuerza, 4. Habilidad, bonificación, más 2. Armas, escoba de hierro de rango E y recogedor afilado. Habilidad, especialización en limpieza NV.1, fuerza más 1 al usar armas tipo escoba o recogedor. El resto eran monstruos de rango E, trabajadores de la limpieza. Sus tres estadísticas base eran de 1, armados con escobas de hierro de rango E y sin habilidades. Justo entonces, una voz arrogante resonó en la sala, burlándose de que los monstruos de rango E apenas eran monstruos. El que hablaba era un cabeza de músculo fornido. Flexionando los brazos, gritó, ya que esto es un juego, ¿cuántos puñetazos puede aguantarme un jefe tan flacucho como ese? No tengan miedo, todos. Cuando acabe con ellos, los sacaré a todos de aquí. Al ver lo despistado que estaba, Lucy le advirtió amablemente, no vayas. A esas cosas no se las puede juzgar con sentido común. No actúes precipitadamente. Él lo sabía demasiado bien. Aunque solo fueran de rango E, mientras sus estadísticas estuvieran por encima de 0, los humanos normales no tenían ninguna oportunidad. Intentar vencer a un jefe con estadísticas reales usando nada más que fuerza bruta era pura fantasía. Pero el cabeza de músculo no solo ignoró su advertencia, sino que se burló de él. Cállate. Fuiste el último en entrar corriendo. Si no hubieras tenido suerte, tu cabeza ya habría explotado. ¿Por qué tienes que darme consejos? Lucy se quedó sin palabras y solo pudo pensar, realmente no se puede hacer entrar en razón a alguien que está pidiendo morir. Mientras tanto, el cabeza de músculo estaba convencido de que lo había descifrado. Pensó, he jugado a montones de juegos. Esa tabla de clasificación bloqueada obviamente depende de cuántos monstruos mates. Si me muevo primero, conseguiré el primer puesto. Un juego de alto riesgo que arrastra a la gente a la fuerza tiene que dar recompensas increíbles, razonó. Si supero esta partida, podría volver al mundo real como multimillonario y llegar directamente a la cima de la vida. Su lógica no estaba del todo equivocada, pero Lucy estaba casi seguro de que el tipo nunca vería ese día. El cabeza de músculo entonces cargó contra la anciana de la limpieza, blandiendo su puño y gritando, conviértete en parte de mi fortuna. La anciana le enseñó una lección brutal. Su vida fue el precio de la matrícula. Todos los demás quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El equipo de limpieza no les dio tiempo a reaccionar. Se abalanzaron sobre la multitud, riendo de forma espeluznante. Hora de limpiar. La gente solo podía correr para salvar sus vidas, gritando, no, no me mates, no te acerques, no quiero morir. Después de todo, eran monstruos. Suplicar no significaba nada para ellos. Todo lo que conocían era la masacre. La basura es basura. Tenemos que limpiar hasta el último trozo. JE. Si hubiera un premio al empleado del año, lo ganarían seguro.
Las personas perseguidas ya no tenían tiempo para quejarse. Solo gritaban, ¿qué demonios es este lugar? ¡Sáquennos! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! Viendo cómo se desarrollaba el caos, Lucy supo que era hora de actuar. Corrió hacia adelante. Lucy dijo fríamente, tu oponente soy yo. En el momento en que habló, le dio un puñetazo al monstruo limpiador directamente en la cara y lo mandó a volar. En este mundo, solo hay una forma de superar una mazmorra, contraatacar y matar al jefe. Si querías hacerte más fuerte, obtener cartas de rango S y, finalmente, derrotar a esos dioses malvados. Eliminar a estos jefes de bajo rango era un paso necesario. La multitud se sorprendió una vez más al ver que alguien realmente estaba atacando a los monstruos. ¿Quién es tan fuerte? Ese tipo musculoso fue derrotado de un golpe antes. Espera, ese monstruo parece que todavía puede moverse. El limpiador al que había golpeado murmuró desde el suelo, limpiar la basura. Lucy no dudó. Dio un paso adelante y asestó otro golpe final, deteniéndose solo cuando el cuerpo de la criatura comenzó a desvanecerse en partículas. Sabía claramente que una recompensa del sistema solo aparece cuando un monstruo está realmente muerto. Así que si no aparece ninguna recompensa, debes rematarlo. Sin excepciones. Esta vez obtuvo una escoba de hierro y una carta de fuerza. Los jugadores lo miraban con incredulidad. Realmente lo hizo. De verdad mató a ese tipo de monstruo. ¿Quién es él? ¿Por qué es más fuerte que ese tipo musculoso? Lucy miró la carta roja en su mano. Los monstruos de bajo rango sueltan cartas de fuerza, agilidad o vitalidad. Como le faltaban estadísticas desesperadamente, cualquier carta era una buena carta. La usó de inmediato y su fuerza aumentó a 2. Otro limpiador se acercó, todavía cantando limpiar. Lucy apretó la escoba con más fuerza, lleno de confianza. En el día del confinamiento, una vez que un jugador despertaba, incluso una diferencia de un punto en las estadísticas era suficiente para dominar. Así que a pesar del impulso agresivo del monstruo, ya no era rival para él. Con un golpe de barrido, lo noqueó, obteniendo otra carta de fuerza, elevando su fuerza total al nivel 3. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Sin un momento de vacilación, balanceó la escoba detrás de él, partiendo por la mitad al limpiador que lo atacaba. Lucy esbozó una mueca de desdén. Los ataques sorpresa no funcionaban con él. Esta vez, recibió una carta de agilidad. Bien, la agilidad también era un atributo clave. Solo quedaban 3 limpiadores, todos mirándolo con ferocidad. Basura, odiosa basura. En el día del confinamiento, existía el agro. Quienquiera que matara más monstruos primero sería automáticamente el objetivo, haciendo las futuras peleas más difíciles. La habilidad exclusiva de la capitana de limpieza, maestría en limpieza, le otorgaba más 2 de fuerza. Basado en la experiencia de la vida pasada de Lucy, luchar contra todos a la vez era una tontería. Necesitaría separarlos y derrotarlos uno por uno, al verlos a todos cargar hacia él. Lucy se dio la vuelta y corrió gritando a la multitud, si no quieren morir, láncenles algo a estos 3 monstruos. Distráiganlos y denme la oportunidad de matarlos. Si hubiera jugadores con un potencial decente entre ellos, incluso podría llevarlos a superar la mazmorra juntos. Cuanta más gente entendiera la estrategia, más sobrevivirían. Una mujer aterrorizada gritó, si atacamos, ¿no se darán cuenta de nosotros? Moriremos al instante. Un hombre estuvo de acuerdo. Parecía lo suficientemente fuerte como para encargarse de ello solo. Lucy se sintió sin palabras. Esta gente estaba muerta de miedo. Parecía que tenía que crear la oportunidad él mismo. En ese momento, la anciana capitana de limpieza se abalanzó. Basura. Un teclado se estrelló de repente en su cara. Lucy no esperaba que alguien realmente interviniera. Alguien le gritó al chico con gafas, oye, ¿qué estás haciendo? El chico de las gafas tartamudeó, él está luchando por nosotros. Si lo ayudamos, podríamos sobrevivir de verdad. Otro hombre gritó ansiosamente, pero ¿cómo se supone que vamos a luchar contra monstruos así? La anciana se enfureció, la basura debe ser limpiada. El chico de las gafas gritó,
el jefe viene hacia acá, y luego salió corriendo. Atraje al jefe. Rápido. Aprovecha esta oportunidad. Lucy aprovechó la oportunidad y derribó a 2 limpiadores. Gracias. Recordaré este favor. Con sus estadísticas ahora abrumando a los enemigos tipo limpiador, podía matarlos al instante. Solo quedaba el jefe. Esta vez, obtuvo una carta de agilidad y una carta de fuerza. La anciana capitana de limpieza alcanzó al chico de las gafas, lista para acabar con él. La basura debe ser limpiada. El chico gritó pidiendo ayuda. Lucy apareció detrás de la anciana capitana de limpieza justo a tiempo y dijo fríamente, la verdadera basura eres tú. Antes de que pudiera reaccionar, le hizo volar la cabeza. Alerta del sistema, felicitaciones. El jugador Lucy ha matado al jefe de esta etapa. El jugador Lucy ha derrotado al jefe de la primera fase, la capitana de limpieza. Recompensas en camino. La tabla de clasificación de contribución se desbloqueó, y Lucy se sentó firmemente en la cima con 700 puntos, el único jugador en la lista. Él recordaba claramente. En la primera superación de la mazmorra, el jugador número 1 recibiría la carta de rango S. No la había obtenido en su vida anterior. Y como cada carta de rango S conllevaba un poder abrumador, se preguntaba qué tipo de habilidad contenía la carta número 001. A juzgar por la tabla de clasificación, ningún otro jugador había conseguido muertes todavía, pero mantenerse en primer lugar no sería fácil. Después de todo, la tabla de clasificación incluía a todos los jugadores del mundo que habían sido arrastrados a la mazmorra inicial. El día del confinamiento siempre descendía globalmente en el mismo momento. Aunque Lucy ganó en su línea de tiempo anterior, muchos jugadores de primer nivel habían aparecido al principio. Cada uno tenía fortalezas casi imposibles de replicar, e incluso Renacido no podía permitirse subestimarlos. Cada superación de mazmorra otorgaba recompensas basadas en la clasificación, cartas de habilidad, cartas de objetos, cartas de atributos, cartas especiales. De ahora en adelante, tenía que superar las etapas y seguir una ruta de máxima puntuación para garantizar que se mantendría en la cima. Para derrotar a los dioses malvados en esta vida, debe superar el juego y obtener un poder mucho más allá de su yo pasado. Eso significaba que la carta de rango S número 001 era absolutamente obligatoria. Alerta del sistema. Has matado al jefe de la primera fase de la compañía de la masacre. Las recompensas son las siguientes. Una carta de atributo de resistencia, 2 cartas de atributo de agilidad de rango E, una carta especial de limpieza de rango E, una carta especial de embrión de hierro de rango E. Lucy sintió que había encontrado oro. Una carta de embrión de hierro como recompensa de la primera etapa. Esta carta creaba un arma moldeada por el aura del usuario. Embrión de hierro genera un arma especial de tipo hierro de rango E basada en el aura del usuario con la posibilidad de crear un arma especial. Las armas de mayor grado eran, por supuesto, el emperador de las hojas, la espada, y el rey de las armas, el sable. Todo lo que podía hacer era esperar que su suerte aguantara. Lucy entonces se giró para mirar al chico con gafas. El chico no parecía particularmente valiente, pero dar un paso al frente en un momento crítico, leer la situación y aún así actuar era exactamente lo que un jugador sobresaliente necesitaba. Lucy pensó que si este chico se convertía en jugador, podría ayudar a aún más gente más tarde. Lucy le dio las gracias. El chico, avergonzado, dijo que también había estado intentando salvarse a sí mismo. Después de todo, Lucy era el único que podía matar a esos monstruos. Si incluso Lucy caía, todos morirían. Así que ayudar a Lucy era también ayudarse a sí mismo. Aún así, el chico realmente había actuado. Lucy sacó 3 cartas y se las entregó. Eres listo. Estas 3 te ayudarán. Resistencia y agilidad te permitirán despertar tus atributos de jugador, y limpieza puede eliminar estados mentales negativos cuando estás bajo presión. El repentino golpe de suerte dejó al chico un poco aturdido, pero aún así entendió la situación y preguntó nerviosamente si las cartas no serían más efectivas si Lucy se las quedaba. Lucy le metió las cartas en los brazos y dijo que si el chico no hubiera atraído la atención del monstruo en el momento crucial,
las cosas habrían sido mucho más difíciles para él. Estas recompensas eran lo que el chico merecía. Luego, Lucy le enseñó cómo usarlas, diciéndole que observara con atención porque esa era la forma correcta de activarlas. Mientras las cartas se desvanecían lentamente, las estadísticas de Lucy cambiaron de nuevo. Tanto la fuerza como la agilidad subieron al nivel 4. Imitándolo, el chico de las gafas pronto también tuvo energía azul arremolinándose alrededor de su cuerpo. Así se sentía cuando los atributos aumentaban y todo su cuerpo de repente se sentía mucho más ligero. Una ventana emergente apareció frente a Suben. Nombre, Suben, raza, humano. Nivel actual, 0. Exp, 70. Suben no podía entender por qué tenía exp si no había matado a ningún monstruo. Lucy explicó pacientemente que como Suben había atacado al jefe, recibió exp cuando Lucy dio el golpe final. Subir de nivel da pequeños aumentos a todas las estadísticas, aunque no tanto como las cartas de atributo. Suben preguntó rápidamente qué nivel era Lucy. Lucy respondió, alrededor del nivel 4. Suben pareció un poco celoso, pensando que eso ya sonaba alto. Lucy entonces miró el embrión de hierro en su mano. En su vida anterior, nunca había obtenido una carta tan aleatoria, así que sentía curiosidad por saber qué tipo de arma generaría su aura. Con un crujido, un objeto oscuro se formó en su mano. Espada vena azul, un arma de tipo espada de evolución y crecimiento, nivel desconocido. Habilidad exclusiva actual, tajo celestial. Efecto, los tajos acumulan energía de sangre. Una vez que los nodos de la espada se vuelven completamente rojos, puede desatar una poderosa aura de espada. Rasgo especial, cada 10 niveles, el portador obtiene una habilidad aleatoria vinculada permanentemente a través de una impronta del alma, no afectada por robo, intercambio o muerte. Lucy estaba satisfecho. Aunque clasificada como de nivel E, con su habilidad activa, podría rivalizar con un arma de combate de nivel C. Suben se quedó atónito de nuevo, una espada tan fuerte, y solo no está mal. Lucy lo decía en serio. En su ciclo anterior, su arma era la sombra del dragón de fuego de nivel S. Así que la espada vena azul aún se quedaba corta, pero su potencial futuro era grande ya que podía evolucionar. En ese momento, el sistema anunció, felicitaciones, jugadores. La primera etapa, el escuadrón de limpieza, ha sido superada. La segunda etapa, la cafetería de empleados, se está abriendo ahora. Todos los jugadores deben dirigirse a la cafetería en el segundo piso. Aquellos que no lleguen antes de que termine la cuenta atrás serán marcados como fallidos. La notificación era idéntica a la que había visto en su vida anterior, excepto que en ese entonces, Lucy había sido solo un novato, mucho más miserable que ahora. Miró a Suben. ¿Quieres venir conmigo? Suben, emocionado pero inseguro, tartamudeó, yo puedo ir. Necesito gente inteligente. Ayuda a superar esta etapa y con lo que debo hacer en el futuro. Tú cumples los requisitos. Suben aceptó inmediatamente seguirlo. Entonces, vayamos a la siguiente zona. La multitud los rodeó al instante. Experto, llévame contigo. No seré un lastre. Mi familia es rica. Te daré 1.000.000 cuando regresemos. Guapo, haré lo que sea. Por favor, llévame. Otros 3 incluso le bloquearon el paso. Tío, eres fuerte. ¿Por qué no salvas a todos? ¿No es egoísta dejarnos atrás? Nuestras vidas también importan. Intentaron hacerlo sentir culpable. El rostro de Lucy se ensombreció. Vuelvan a bloquearme, y no me importará tratarlos como monstruos. El grupo se quedó helado. Se dieron cuenta de que lo decía en serio. Todos se hicieron a un lado. La mirada en sus ojos pertenecía a alguien que podía matar sin dudarlo. Después de caminar un poco, Suben miró hacia atrás. ¿De verdad no los vas a llevar? Respondió con calma, maté al jefe, lo que ya salvó sus vidas, pero no tienen el coraje para luchar. Llevarlos solo me retrasará. No estoy aquí para salvar a todo el mundo. Solo quiero salvar a la gente que amo. Temeroso de perder este pilar al que aferrarse, Suben juró, entiendo. Daré lo mejor de mí y nunca te retrasaré. Lucy le recordó. El siguiente jefe es un chef. Habrá corrupción mental. Si no puedes soportarlo, usa la carta de limpieza.
Suben parpadeó. Corrupción mental. ¿Es eso un potenciador de monstruo? El mensaje del sistema sonó. Han llegado a la cafetería de empleados. Por favor, tomen asiento y prepárense para el segundo desafío. Suben, todavía ingenuo, murmuró. Huele bastante bien, no parece que haya un jefe. Un hombre con un cuchillo de carnicero apareció silenciosamente a su lado. Queda un minuto. Suben dio un respingo del susto. No había visto cuando llegó el hombre. Lucy permaneció impasible. Es el verdugo de los que llegan tarde. Suben finalmente lo relacionó con la penalización anterior de la cabeza explosiva. Lucy tomó un asiento al azar, pero Suben todavía se preguntaba en voz alta, de la oficina del primer piso a la cafetería no hay mucha distancia. ¿Cómo puede alguien llegar tarde? Lucy explicó, si la gente pudiera tomar la decisión correcta rápidamente, estarían bien, pero los humanos piensan demasiado. Pierden el tiempo en cosas sin sentido y solo eligen la única opción correcta cuando es casi demasiado tarde y cuando tienen miedo de enfrentarla. Tal como predijo, todos finalmente comenzaron a correr hacia la cafetería, quejándose mientras corrían. Soy un idiota. ¿Por qué me quedé arriba debatiendo si correr o no? Cállate y muévete. Si no entramos, nuestras cabezas explotarán. Es demasiado tarde. Deberíamos haber bajado de inmediato. Maldita sea. Solo quedaban 10 segundos en el temporizador. Apenas cruzaron la entrada de la cafetería. Lo logramos. Rápido. Tomen asiento. La cuenta atrás llegó a 0. Justo en ese momento, un tipo desafortunado se tambaleó hasta la puerta, jadeando con fuerza. Gracias a Dios que lo logré. Mientras no esté afuera, estoy a salvo. Solo entraré y me sentaré. Al segundo siguiente, un cuchillo de carnicero se estrelló contra él. Se acabó el tiempo. Estás fuera. Nadie esperaba que un hombre fuera tan despiadado. Es el jefe de esta etapa. ¿Por qué apareció tan rápido esta vez? Dudamos demasiado tiempo arriba. Si hubiéramos bajado antes, esto no habría pasado. Entonces un chef empujó un carrito con una gran tina de comida. Coman, coman. Cuando Suben vio lo que había amontonado en los platos, quedó completamente atónito. ¿Qué diablos es ese lodo verde? Espera, es el mismo tipo de monstruos que vimos antes en la oficina. Su estómago se revolvió. Efecto de escena especial activado. Todos los jugadores que miren directamente su comida recibirán el potenciador de corrupción mental. Casi todos estaban como Suben, a punto de vomitar pero forzándose a contenerse. La corrupción mental hizo efecto. Fuerza, agilidad y espíritu se redujeron en un 30%. Suben no esperaba un potenciador real, y uno que redujera las 3 estadísticas a la vez. Superar esto se acaba de volver mucho más difícil, pero Lucy sabía que la dificultad no terminaba ahí. Las comidas de los jugadores han sido distribuidas. No se permite desperdiciar. Por favor, consúmanlas de inmediato. Advertencia, dejar comida sin comer incurrirá en el castigo del chef. Si una comida no se toca, el espíritu del jugador continuará bajando un 10% por minuto. Advertencia, cuando el espíritu de un jugador llegue al 0%, su mente colapsará y serán eliminados. Les quedan 7 minutos. Por favor, tomen su decisión. En otras palabras, todas las rutas de escape habían sido completamente cortadas. Suben hizo una mueca. Si desperdiciar comida significa la muerte y no comer también significa la muerte, ¿no significa eso que solo podemos comerla? ¿Pero cómo come alguien eso? Había hecho toda la preparación mental que pudo, pero su cuerpo aún se negaba. La segunda etapa es mucho más aterradora que la primera. Ataca directamente la debilidad psicológica de las personas. Sintió que estaba a punto de ser eliminado, pero Lucy permaneció perfectamente tranquilo. La segunda etapa era ciertamente más difícil y asquerosa, pero él sabía que había otra forma de superarla. Al ver esto, la esperanza de Suben se reavivó. En esta situación, ¿aún tienes una solución? Se enderezó de inmediato. Si hay algo en lo que me necesites, solo dilo. Estaré listo. Lucy respondió. Si tu espíritu baja hasta donde puedas soportarlo, usa la carta de limpieza para eliminar el potenciador y mantenerte consciente. Cuando te necesite, te llamaré. Corrupción mental en curso. Espíritu del jugador disminuyendo.
Espíritu actual, 70%. Cuenta atrás para el colapso mental global, 6 minutos 59 segundos. Otros expresaron el mismo pavor que sentía Suben. Solo mirar estas cosas me está agotando. Si no comemos en 7 minutos, nos volveremos locos. ¿De verdad tenemos que comer esto? Con nuestras estadísticas reducidas por el potenciador de corrupción mental, luchar de frente contra los 4 chefs monstruosos es básicamente imposible. Así que la forma normal de superar la etapa 2 es comer la comida, dejar que los chefs bajen la guardia y que todos los embosquen juntos, un método de superación en grupo. Pero ese método solo otorgaba puntos y recompensas básicas, no lo que Luosi quería. El jugador Luosi ha recibido una bendición desconocida, inmune a la corrupción mental. Espíritu del jugador Luosi, 100%. Luosi miró su palma con incredulidad. ¿Es esta la pequeña sorpresa que mencionaron? Así que esta es su bendición. La interferencia mental ya no le afectaba en absoluto. Perfecto. Ahora puedo usar el método oculto de alta dificultad que conocía de mi vida anterior. Esto no solo me dará una puntuación alta y asegurará mi clasificación, sino que también otorgará recompensas de primer nivel. En ese momento, alguien finalmente se quebró. Apartó el plato de un manotazo. No voy a comer. Me niego. Prefiero morir antes que comer esta porquería. Suben preguntó, ¿colapsó mentalmente antes de tiempo? Luosi respondió que sí. La mentalidad humana es mucho más frágil de lo que sugiere el panel de estado. Si alguien no puede manejar la presión, no puede resistir la corrupción mental y se quiebra al instante. Pero si fallamos esta etapa, todos aquí terminarán como él. El hombre claramente se había vuelto loco. Pisoteó el plato caído, riendo salvajemente. No comeré. Van. Su cabeza fue golpeada con fuerza. Uno de los chefs había atacado. ¿No comes? Entonces muere. Pero el hombre todavía gritaba, no voy a comer. Al segundo siguiente, el chef lo agarró de la cabeza y lo arrastró hacia la cocina trasera. El hombre siguió gritando como loco, no voy a comer. No voy a comer. Un fuerte estruendo resonó desde la cocina momentos después. La gente volvió a aterrorizarse. Si no comes, eso es lo que pasa. Pero ¿quién puede comerse algo así? Solo quedan 6 minutos. Todos vamos a terminar así. Ningún jugador ha consumido su comida. Todos los jugadores, espíritu menos 10%. Advertencia, el espíritu restante para todos los jugadores es ahora del 60%. Por favor, consuman su comida lo antes posible. Cuenta regresiva para el colapso mental global, 5 minutos 59 segundos. La regla oculta de alta puntuación para esta etapa era romper el método estándar seguro y activar el modo de alta dificultad. Luosi se puso de pie. Parece que es hora de ejecutar mi plan. Arrojó su plato. No voy a comer esto. Regla oculta, paso 1, activar el modo de alta dificultad atrayendo la atención de un chef monstruo. Has atraído a un chef. El riesgo de muerte aumentó al 80%. Un chef monstruo apareció ante él. ¿Qué intentas hacer? Si no te sientas a comer, pondré tu cabeza en mi cubo. Al oír eso, Luosi puso su mano en la empuñadura de la espada. Regla oculta. Paso 2. Activar el sistema de odio y matar a un chef monstruo. Un destello de acero, Luosi decapitó al chef al instante. Envainó su espada. Todos sus movimientos fueron fluidos e instantáneos. Has matado al chef picador. Recompensa, 2 cartas de atributo de nivel 1, fuerza y resistencia. La segunda etapa de la compañía de la masacre ha entrado oficialmente en su fase de finalización. Advertencia, has matado a un chef. Los 3 chefs restantes ahora tienen un 100% de odio hacia ti. Advertencia, has activado la regla oculta, golpear primero. Todos los chefs dejarán de atacar a otros jugadores y se centrarán únicamente en matarte a ti. Aviso, los puntos y recompensas por matar monstruos aumentan un 10%. Esta era la regla oculta de alta dificultad de la segunda etapa, golpear primero. 3 chefs monstruo rodearon inmediatamente a Luosi. Nivel, 3 chef carnicero de pescado, enfurecido. Nivel, 3 chef tallador de frutas, enfurecido. Nivel, 3 chef picador, enfurecido. Esto era exactamente lo que él quería. Abandonar la ruta normal,
golpear primero, matar a un chef y atraer toda la agresión de los monstruos hacia sí mismo. Con el riesgo totalmente activado, la probabilidad de muerte se disparó. Para conservar fuerzas para los enemigos realmente aterradores que se avecinaban, necesitaba distancia. Estar rodeado sería fatal. Solo hay que seguir el plan. Usarlos para prepararse. Como todos los monstruos estaban fijados en él, no se necesitaba cebo. Mientras se movía, un chef se abalanzó sobre él. Humano, no puedes escapar de mí. Déjame cortarte en pedazos. El chef era rápido y sorprendentemente fuerte. No esperaba que Lucy bloqueara su golpe, sintiéndose humillado al instante. El chef gruñó, nivel, una habilidad, corte rápido. En un parpadeo, los dos intercambiaron más de una docena de golpes. Bien, tal como estaba planeado. Lucy lo había traído con éxito. Para derrotar al jefe de la etapa, todavía le faltaba suficiente ventaja. Necesitaba monstruos pequeños para activar la habilidad de la espada de vena azul. El chef se inquietó. Que Lucy siguiera su velocidad era impensable. Él era el más rápido de todos los chefs. El chef se burló. ¿Y qué si me sigues el ritmo? Ya has perdido. Con mi espada reteniéndote, ¿cómo te las arreglarás con el que está detrás de ti? Lucy giró su muñeca, desviando la espada del chef, algo que el chef no vio venir. Solo había una explicación. La fuerza de Lucy ahora superaba con creces la suya, aunque momentos antes eran iguales. En ese momento, se activó la habilidad exclusiva de la espada vena azul, corte celestial. Lo asintió cortésmente. Gracias. Su golpe estaba completamente cargado. Se dio cuenta de lo que pasaba y entró en pánico. Retirada. Todavía le quedaban fuerzas. Estaba usando mi espada para cargar una habilidad. Corran. Hemos caído en su trampa. Lucy sonrió. ¿Solo piensas en huir ahora? ¿No es un poco tarde? El corte celestial estalló, partiendo a los tres chefs por la mitad. Ni siquiera él esperaba que el movimiento fuera tan poderoso. Además, cualquier defecto visible a simple vista suele ser una trampa preparada para ti. Suben estaba aún más nervioso que él, pero por suerte Lucy ganó. Solo entonces se dio cuenta de que Lucy lo había planeado todo desde el principio. Advertencia, un jugador ha activado con éxito la regla oculta golpear primero. El jefe de cocina ha sido completamente enfurecido. Furia más 100%. Todos los atributos más 1. ¿Qué? ¿El jefe también puede aumentar sus atributos? Reglas ocultas. Justo entonces, el suelo comenzó a temblar acompañado de pasos estruendosos. La gente entró en pánico. ¿Un terremoto? ¿Viene el jefe? Miren la advertencia. Se está haciendo más fuerte. Si ese tipo no puede vencerlo, estamos todos muertos. Lucy no sintió miedo. Sabía que este era el último paso de la regla oculta, forzar la aparición del jefe mientras aumentaba la dificultad, pero también potenciando las recompensas y los puntos. Sistema, has activado todas las condiciones de golpear primero. Dificultad del jefe aumentada. Recompensas y puntos obtenibles del jefe aumentados en un 30%. Lucy tenía que conseguirlas. Solo obteniendo mayores recompensas y puntos podría lograr el objetivo de esta vida. El jefe de cocina finalmente apareció. ¿Quién mató a mis amados chefs? Jefe de cocina, jefe de nivel EI, NV.5, estado actual. Modo furia, todos los atributos más 1. Estadísticas base, resistencia, NV.6. Fuerza, NV.8. Potenciado. Agilidad, NV.3. Habilidad, aplastamiento rompehuesos, fuerza más 2. Suben tembló, un monstruo como ese. Lucy, ¿de verdad puedes ganar? Lucy levantó la mano con decisión. Usaría todas las cartas de atributo que tenía. Para matar a un jefe fortalecido por reglas ocultas, no podía guardarse nada. 4 cartas de atributo de rango E elevaron todas las estadísticas de Lucy al nivel 5. No es que le faltaran cartas. El límite era que las cartas de rango E solo podían subir una estadística hasta el nivel 5. Todavía tenía 2 cartas de agilidad de nivel 1, pero ahora le eran inútiles. Le lanzó las cartas a Suben y le dijo que las usara de inmediato. Suben volvió a subir de nivel. La envidia recorrió a la multitud. Maldita sea.
Si hubiera sabido que repartirían cartas de atributo, habría actuado antes. ¿Para qué sirven esas cartas? ¿Aumentan las posibilidades de supervivencia? Al ver que nadie respondía, el jefe de cocina soltó otro rugido furioso. Volveré a preguntar. ¿Quién mató a mis adorables subordinados? La gente se tapó los oídos aterrorizada. ¡Qué monstruo! Solo el rugido ya te impide contraatacar. ¿Cómo puede alguien derrotar algo así? Suben, sin embargo, no se vio afectado, habiendo despertado sus atributos. El rugido ya no le hacía daño. Respondan o les cortaré la cabeza a todos. La multitud se dispersó presa del pánico. Al instante siguiente, Luosi apareció frente al jefe de cocina, bloqueando el enorme cuchillo de carnicero. El chef nunca esperó que alguien lo bloqueara de frente. Luosi dijo con frialdad, fui yo quien los mató. El jefe de cocina exhaló un aliento caliente. Tu diminuto cuerpo pagará el precio. Conservaré tu cabeza y te dejaré ver cómo masacro a todos los de tu especie. Luosi permaneció indiferente. Antes de que eso ocurra, te cortaré la cabeza a ti primero. Esa frase enfureció por completo al jefe de cocina. Entonces inténtalo. Si tienes la habilidad, pequeña sobra de comida. Al segundo siguiente, Luosi salió disparado. Alguien gritó, jefe. No esperaba que alguien con fuerza 8 pudiera dominar incluso a Luosi. Luosi golpeó la pared con fuerza suficiente para agrietarla, pero hizo una señal de que estaba bien. Jefe, hace mucho que no oía eso. En su vida anterior, superando el día del encarcelamiento, tenía un equipo que reía y lo llamaba jefe todos los días. Pero en ese largo camino, todos murieron. Solo él sobrevivió. ¿Por qué fui el único que quedó con vida? Se dejó llevar por los recuerdos. La cuchilla del jefe de cocina volvió a caer. Pequeña sobra de comida. Te cortaré en pedazos. Luosi deslizó su pulgar por la espada de patrón azul. En aquel entonces no lo entendía, pero luego sí. El cuchillo de carnicero se estrelló. El suelo explotó. Luosi ya no se contuvo. Un rayo rojo recorrió la espada de patrón azul mientras él contraatacaba. Desde la perspectiva del chef, la figura de Luosi creció de repente. Solo ahora se daba cuenta de que Luosi había estado fingiendo ser débil, pero ya era demasiado tarde. El golpe de espada ya había sido desatado, su movimiento mortal característico. La razón por la que sobreviví entonces fue porque nunca dudé y siempre pensé más a fondo, porque quería ganar más que nadie. Envainó su espada, pero después de ganar, me di cuenta de que no solo quería ganar para poder proteger a cada uno de ellos, proteger la vida real, proteger un mundo normal. Mensaje del sistema. Has matado al jefe de cocina de la segunda etapa de la compañía de la masacre. Se están emitiendo las recompensas. Regla oculta golpear primero activada. Tus recompensas han sido aumentadas en un 30%. Además de 3 cartas de atributo básicas, obtuvo 2 cartas de fuerza de nivel 1, cada una aumentando la fuerza en un nivel por debajo del nivel 10. Exactamente lo que necesitaba ahora. Incluso había una carta especial que podía restaurar los recuerdos reales de una persona. Y había una recompensa especial adicional, la barra sorpresa del chef, activable, aumenta aleatoriamente un atributo en 3 durante 10 minutos. Sin activar la regla oculta, la recompensa habría sido solo la carta de memoria. Estas 2 bonificaciones eran extras. Los puntos de contribución del jugador también aumentarían. Abrí la clasificación de contribución. Aunque seguía abrumadoramente en primer lugar, habían aparecido 3 nombres nuevos. Tal como esperaba, al igual que en mi vida anterior, lograron entrar en la lista. Sus puntos estaban muy por debajo de los míos, pero eran genios, futuros pilares de la humanidad en la lucha contra el día del encarcelamiento. Pero los dioses malvados nunca permitirían que los jugadores crecieran libremente. Crearían etapas crueles más adelante. La última vez, mazmorras tan crueles aniquilaron a la mayoría de los luchadores más fuertes de la humanidad. Esta vez, cuando aparezca ese tipo de mazmorra, obtendré la carta especial de grado S que la contrarresta. Realmente espero volver a encontrarlos, mis antiguos rivales. Felicidades a todos. Etapa 2, Cafetería de empleados, ha sido superada. Etapa final, escapar de la empresa, se está abriendo ahora.
Todos los jugadores deben dirigirse al vestíbulo de la planta baja. Cualquiera que no esté presente cuando termine el temporizador será marcado como fallido. Cuenta regresiva de 5 minutos. La etapa más difícil estaba a punto de comenzar. Le hice una seña a Suben para que me siguiera, pero Suben parecía inquieto mientras caminaba detrás de mí. Finalmente, reunió su coraje. Jefe, por favor, espere. Tengo algo para usted. Me entregó un pañuelo de papel. Sé que no puedo ayudarle mucho, jefe, pero encontré esto en la mesa del comedor antes. Puede usarlo para limpiarse la cara, pero sigo siendo un inútil. Si tan solo pudiera ser un poco más útil, las cosas serían más fáciles para usted. Lo miré seriamente. Todavía hay mucha gente amable en este mundo. Lucy tomó el pañuelo y dijo, no. En realidad eres útil. Suben estaba conmovido. Jefe, abajo en el vestíbulo del primer piso, una fila de monstruos estaba en formación. Atravesaron las 2 primeras etapas. Llegarán en cualquier segundo. Todos, no se contengan. Comanlos a todos. Lucy bajó las escaleras con Suben. Jefe, ¿mataste al monstruo jefe de cocina con una agilidad alta? ¿Eso significa que un nivel alto de estadísticas puede aplastar a los monstruos? No necesariamente. Todavía depende de los atributos base. Los humanos tienen tipos atléticos y tipos intelectuales. Suben se desanimó. Ya veo. Así que alguien como yo, que no es atlético, no puede esquivar los ataques de los monstruos ni con una agilidad alta. ¿Verdad? Admiraba profundamente a Lucy. El jefe es muy fuerte. En la vida real, debe ser del tipo de las fuerzas especiales. Al llegar a los últimos escalones, Lucy se detuvo de repente. Tú quédate aquí y espera a los otros jugadores. Diles que no fantaseen con escapar. Es la regla oculta clave de la siguiente etapa. Si corren, cuenta como un fracaso. Incluso si la puerta principal está abierta, escapar es imposible. Suben estaba impactado. Yo me quedo aquí. Entonces, ¿y usted, jefe? Voy a despejar la siguiente oleada de monstruos. Son demasiado peligrosos para ti. Suben se cuadró en un saludo perfecto. Jefe, me aseguraré de que todos conozcan la regla oculta. Por dentro, estaba abrumado. El jefe es tan genial y tan amable. Incluso se preocupa por alguien inútil como yo. Pero solo Lucy sabía la verdad. Tener a alguien que ayude en la siguiente etapa activaría una mecánica oculta que facilitaría superarla. Aunque existían otras reglas ocultas, a su nivel actual, no podía superar la etapa solo. Para estar seguro, necesitaba encontrar al jugador más fuerte en esta instancia. Después de todo, la etapa 3 requería enfrentarse a guardias de seguridad de nivel 5 a 10, más un capitán de seguridad de nivel 7. Su fuerza de combate superaba con creces a los monstruos de la etapa 2. Según el recuerdo de su vida pasada, solo el trabajo en equipo podía superar esta etapa. Hacerlo solo significaba ser rodeado y asesinado. Entonces apareció una figura. Los labios de Lucy se curvaron ligeramente. Finalmente, este hombre había sido una leyenda en su vida anterior. La razón por la que la etapa 3 era siquiera superable. Además de las reglas ocultas, él era la columna vertebral de cada partida exitosa. Su nombre era Suson Jan. En aquel entonces, era mucho más deslumbrante que el propio Lucy. Suson Jan parecía irritado. ¿Le dijiste a ese enano 4 ojos que difundiera el mensaje de que no debíamos correr? ¿Me estás insultando? Lucy respondió, no. Solo fue un recordatorio amistoso. Estuviste impresionante en las 2 últimas etapas. Nunca tuve la oportunidad de intervenir. Pero ahora, he descifrado cómo funciona este juego. Voy a derrotarte limpiamente, y luego venceré al jefe de la siguiente etapa. Con eso, le lanzó un puñetazo a Lucy. Viéndolo atacar, Lucy dijo fríamente, no eres mi oponente. Al segundo siguiente, Lucy le dio una bofetada que lo mandó a volar. Suson Jan se quedó mirando en shock. Esa no es fuerza humana. Se limpió la sangre de la boca. ¿Es el aumento de estadísticas del juego? Lucy invocó sus cartas de atributo y respondió firmemente, sí. La siguiente etapa es complicada. Si estás dispuesto a hacer equipo conmigo, estas 3 cartas de atributo son tuyas. La expresión de Suson Jan se ensombreció. ¿Y qué te hace pensar que haría equipo contigo?